Y a pesar de ser feriado miércoles hoy aquí en Colombia, Juan Pablo Lucumí está con nosotros aquí en el estudio. Acá estamos para revisar las cifras y los datos de la economía. Damos una pausa a la política, llega el momento de los números. Exactamente, así que pongan atención. Vamos a empezar con la segunda economía del mundo. Las exportaciones, de China se debilitaron en julio y esto ya se toma como una alarma, me imagino, también a nivel mundial. Así es, luego también de la alarma que tuvimos el día lunes en todos los mercados globales con Japón y Estados Unidos, ahora entra China, y es que este miércoles la Administración General de Aduanas de ese país reveló que aunque las exportaciones de China siguieron creciendo en julio a un ritmo del 7% anual, pues esto muestra en realidad una desaceleración inesperada que muestra cómo se ha enfriado la demanda de productos a nivel global, en parte porque las personas están priorizando las compras de productos que son indispensables sobre el lujo o aquellos productos que no son tan necesarios. En julio las ventas al exterior entonces aumentaron 7% interanual y los analistas esperaban casi un 10%. Mientras tanto, las importaciones superaron las expectativas y se expandieron 7,2%. Este panorama ya es difícil para la segunda economía del mundo, y eso que puede ponerse peor por las tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea por las subvenciones de China a los vehículos eléctricos. Precisamente sobre este tema y otros asuntos que llegan desde China nos envió el siguiente informe nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas. También flaquean ahora las exportaciones, uno de los motores de la economía china que había resistido al clima depresivo de los últimos meses. Subieron un 7% en el mes de julio, cuando los expertos habían pronosticado que lo harían alrededor del 10%. Es la cifra más baja de los últimos 3 meses y muy alejada del 8,6% del mes anterior, que también rompió los pronósticos, pero en esa ocasión en positivo. Los analistas además apuestan que las exportaciones caerán en los próximos meses en cuanto entren en vigor los aranceles que Bruselas y Washington han impuesto a los vehículos eléctricos chinos. Por el contrario, las importaciones han crecido al 7,2%, un ritmo superior al previsto, ayudadas por las compras a otros países asiáticos de componentes y materiales industriales. El PIB chino se expandió en el primer trimestre al 4,7%, por debajo del 5% anual que había planeado Beijing. Las causas son el bajo consumo interno y la crisis inmobiliaria, que 4 años después no vislumbra aún el final del túnel. Siguen cayendo los precios y siguen los chinos sin atreverse a comprar vivienda por los problemas del sector. Sobre estos, hoy ha trascendido que un acreedor del gigante Evergrande ha pedido la liquidación de una de sus ramas continentales con base en la provincia costera de Guangdong. Y es que Evergrande no deja de generar noticias. Su crisis también ha salpicado a PricewaterhouseCoopers, una de las consultoras más importantes del mundo y que durante 14 años auditó sus cuentas. Los administradores judiciales de Evergrande han emprendido acciones judiciales contra ella, acusándola de negligencia y falsedad por no haber descubierto el agujero contable de la inmobiliaria. También Beijing se plantea imponerle una multa récord de unos 138 millones de dólares. Es un golpe muy duro para la reputación global de la auditora, que tras el escándalo de Evergrande vio como una veintena de compañías chinas rompían con ella. Seguimos hablando de exportación, pero ahora sobre buenas noticias, lo que es muy bueno, valga la redundancia, para el sector agropecuario de Argentina. Y es que el gobierno de ese país eliminó los derechos de exportación que debían pagar los empresarios cada que iban a exportar carnes de bovino y porcino, así como los lácteos. Esta era una medida que había prometido el presidente libertario Javier Milei en campaña y que reclamaba el sector agropecuario desde hace varios meses para tener mayor competitividad en la esfera global. Además de la eliminación de este pago, también se rebajaron las cuotas de derechos de exportación para los derivados de bovinos, porcinos, ovinos y aves de corral un 25%. Milei también bajó los aranceles de importación de insumos agrícolas y pidió que simplificaran los trámites de control comercial. El beneficio, pues si se revisa también los números, podría eximir a los empresarios de este sector a pagar unos 60 millones de dólares al año, por ejemplo, como ocurrió en 2023. Y es que el sector agropecuario emplea 1,2 millones de personas y tiene un peso del 63% en el total exportado de Argentina, pues uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos, carnes y derivados. Ahí entonces este dato para los agropecuarios, al menos de este país. Buenas noticias para Argentina, entonces, al menos para ese sector. Quedémonos en la región, hablemos de Bolivia, porque el presidente Luis Arce dijo que le preguntará a los ciudadanos sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Francisco habló de eso y también de la posibilidad de la reelección presidencial, pero en esta sección económica nos concentraremos en los subsidios. Y es que mientras que Bolivia celebra su Día de Independencia, recordemos que el país ha sido noticia a nivel internacional por la escasez de dólares y el bajo abastecimiento de combustibles que ha causado que camioneros enfurecidos y otros manifestantes bloqueen las carreteras que conducen a ciudades bolivianas en las últimas semanas. Esto por la escasez del diésel, del que pues depende altamente el país, pues importa más del 80%, es una cifra altísima. Con esto de telón de fondo nació el plan para votar sobre la eliminación de los subsidios, algo que quedaría entonces en manos de los ciudadanos. Escuchemos. Planteo convocatoria a un referéndum en la fecha en la que se desarrollen las elecciones judiciales sobre los siguientes temas. Número 1, subvención de los hidrocarburos, para decidir con el pueblo si mantenemos o no la subvención. Reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad y la economía de las familias bolivianas, es importante precisar el carácter de las elecciones estipulada en el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado. Bien, hay que recordar algo, pues si se recortan los subsidios establecidos desde hace mucho tiempo, se puede también correr el riesgo de desencadenar choques catastróficos de precios e inflamar aún más la indignación entre los bolivianos, pues ya acosados por los problemas económicos. No olvidar también que el gobierno del izquierdista Luis Arce ha estado al borde de la bancarrota, importando y subsidiando fuertemente el combustible. Ahorita lo mencionábamos que debe importar más del 80%. Bolivia necesitaría entonces 10 millones de dólares diarios para seguir importando gasolina a precios internacionales, vender la mitad de precio y seguir siendo solvente, según analistas del sector energético. Entonces es casi una movida estratégica que tiene que tomar entonces Bolivia en este momento para saber qué viene. Claro, una cifra que no es menor por lo demás. Así es, que pues también los pone en jaque en algunas ocasiones. Exactamente. Bien, hay un productor de cigarrillos en Paraguay que está siendo investigado por Estados Unidos. ¿De quién se trata? Así es, y es que el gobierno del presidente Joe Biden impuso hace unas cuantas horas sanciones a una tabacalera paraguaya por presuntamente enriquecer al polémico expresidente del país, Horacio Cartes, un magnate de los cigarrillos sancionados el año pasado por la Casa Blanca y también por corrupción. El Departamento del Tesoro estadounidense dijo que estaba investigando al productor de cigarrillos Tabacalera del Este por sus vínculos con el exmandatario, uno de los hombres más ricos de Paraguay, que estuvo al frente del país entre 2013 y 2018 y aún ejerce un poder político significativo en el país. El Departamento del Tesoro sancionó el año pasado a Cartes por acusaciones de que había pagado millones de dólares en sobornos a legisladores para allanar el camino y pues al poder, y que había cultivado también vínculos con el grupo militante libanés Hezbollah, que se cree que opera en la triple frontera donde se encuentran Argentina, Brasil y Paraguay. En ese momento el Tesoro también designó a 4 empresas controladas por Cartes que abarcan los principales sectores de la economía paraguaya, entre ellos la ganadería, el tabaco y los bienes de consumo. Aunque el mes pasado la agencia calificadora Moody's, que recordemos es esta empresa de calificación crediticia, elevó a Paraguay a la categoría de grado de inversión, argumentando el fuerte crecimiento económico de la nación. Lo cierto es que analistas e inversores han expresado su preocupación por el aumento del crimen organizado alimentado por el contrabando de cigarrillos y drogas en este país. Interesante la información. Vamos a ver qué va a pasar entonces con esa noticia en desarrollo, por supuesto. Así es, hay que revisarla. Revisemos los indicadores. ¿Cómo estuvieron al cierre de la jornada? Y es muy importante ver cómo estas noticias afectan a las bolsas. Vamos a empezar con Estados Unidos, que está en su preapertura. Todavía falta una hora para que Wall Street inicie su operación, pero hasta el momento vemos que el Nasdaq de las tecnológicas es uno de los que más ganaba. Disney también anticipando que va a tener un buen trimestre, ganaba un 2,5%, pero conoceremos los datos de los informes trimestrales en contados minutos. Pasamos a Europa, que se recupera de esas pérdidas desde el día lunes, cuando Wall Street y muchos mercados
mercados a nivel mundial tuvieron ese día sombrío. Todos en este momento lo pueden ver en pantalla ganando más del 1% pese a las complicaciones y diplomacias política que tiene cada uno de los países. Revisamos cómo estuvo el cierre de las bolsas el día de ayer en nuestra región. Empezamos por las tres principales economías. Argentina se destaca con un 2,6% en sus ganancias, al igual que México. Brasil se queda rezagado con el 0,8%, y hay información también de Chile y de Colombia. Estas dos también salvándose de las pérdidas. Chile para su país, un 1,3%, una ganancia fuerte y sólida que no se veía hace mucho tiempo. Finalmente, sí, hace tiempo que no veíamos números azules. Revisemos la cifra del día que nos trae hoy. Casi 108.000 millones de euros le ha entregado la Unión Europea a Ucrania desde el primer día de agresión de Rusia por allá, el 24 de febrero de 2022, según cifras que publicó este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El bloque europeo de los 27 países es uno de los mayores donantes en la causa de la guerra ucraniana, junto con Estados Unidos. Habría que revisar las cifras de Estados Unidos, que de lejos se supone que pues es uno de los mayores inversores o el principal. Vamos a ver entonces cuando revisemos esas cifras. Por lo demás, esa cifra no es nada despreciable. No es nada menor, así es. Bien, Juan Pablo, gracias por esta revisión y repaso de la economía. En una hora estaremos aquí complementando la información. Aquí lo esperamos. Nosotros por ahora hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Sigan Directo América.